Buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer al Paz Carlos por su amable invitación a esta disertación y sobre todo comentarles, así como él previamente lo ha dicho, hemos tenido una muy buena amistad creciente y un servicio mutuo. Mi consiervo y yo, por la gracia del Señor, hemos avanzado de una manera impresionante. De hecho, al principio, inimaginable tanto para él como para mí. En un momento dado, dijimos, vamos a avanzar cierto tiempo. Si vemos que nos va bien, seguimos adelante. Caso contrario, todos tomaremos caminos distintos y no habrá pasado nada. Todo lo contrario, habremos sido alimentados, etc. Fue bonito así y Dios hasta el día de hoy nos ha permitido estar juntos y algunos de los hermanos de la Iglesia de la Palabra aquí presente también lo saben. Bien, comienzo diciéndoles algo supremamente importante, y es que el Dios que creó los cielos y la tierra nos otorgó a nosotros sabiduría y entendimiento para conocerlo a Él y, por supuesto, sus maravillosos planes, su creación en perfección, lo que Él ha hecho, y sobre todo de un plan de redención que no se le escapó a Él de manos una vez ocurrida la caída, y una restauración que viene a cargo de su Hijo Jesucristo. Abordaremos el tema de la teología de la misión de la Iglesia en la misión del Hijo. Y durante este desarrollo seguramente veremos también mucho lo que tiene que ver la misión del Hijo aquí en la tierra. Y seguramente ahí, a través de ello, vamos coordinando en donde nosotros tenemos un papel preponderante allí. Bien, uno habla de la teología de la misión de la Iglesia en la misión del Hijo. Y quiero pedirles que no se asusten. Uno cuando habla de teología y de esas terminologías, uno dice, wow, eso debe ser algo tremendo, difícil, fuerte. Quizás no tengo la capacidad para comprenderlo, etc. Pero no es así. Teología, teos, Dios, logía, estudio, tratado de Dios. Es todo. Además de eso, Dios dice que debemos conocerlo, según Jeremías 9, 23, 24, conocerlo y entenderlo a Él. Él nos dice que debemos estudiar sobre Él, y eso es lo más importante. Así que simplemente es un estudio concienzado, un estudio bastante, digamos, dedicado y sobre todo guiado por la persona del Espíritu Santo, con el objeto, insisto, de entenderle y conocerle. Ahora, nos preguntaremos a lo largo de esto, ¿qué papel cumplimos nosotros como iglesia dentro de la misión de aquel que vino a misionar a esta tierra? ¿Dónde se origina la misionología? Estudio de la misión, no se preocupe por eso. Y por demás, ¿cómo nosotros llegamos a ser participantes de la misma? Habrá otros aspectos relevantes que van saliendo a través de esta disertación. Sin mayores aspavientos, una definición acertada para la misión de la Iglesia en la misión del Hijo consiste en continuar la labor que el Señor Jesucristo inició aquí en la tierra de ejecutar el plan del Dios Trino, ¿sí?, en el cumplimiento pleno de la redención de los hombres, haciendo discípulos mediante el testimonio de Jesucristo y a través del poder del Espíritu Santo y en la restauración de todas las cosas en Él, que es la extensión de esa misión generosa que nos llovió del cielo. Y todo para la gloria del Dios Padre, según lo vamos a ver. Esta labor, hermanos, aún no ha terminado. No ha terminado y se nos ha confiado a nosotros como mandamiento directamente del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así le plació Él, involucrarnos Él en su labor por extensión a nosotros, en todo el mundo, la Iglesia universal. Ahora bien, para comprender el porqué de la misión de Dios en su creación, debemos iniciar por el principio. Siempre que vamos a hablar de Dios, Dios nos dejó un libro. Y un libro, generalmente, ¿usted por dónde comienza a leerlo? Por el principio. Allí vamos a ubicarnos en el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, que ni siquiera lo vamos a buscar porque creo que todo cristiano que se precie de serlo, mínimo debe conocer ese versículo base donde inicia toda la creación. Lo podemos decir aquí al cuento de 3, 1, 3.
En el principio creó Dios los cielos. No tiene mayor inconveniente. ¿Está hablando de un principio, sí o no? Claro que sí, y hay alguien que creó. Hay alguien antes del principio para crear. Ahora bien, si Dios creó cielos y tierras, ¿de quién son cielos y tierra? Él es dueño absoluto y soberano de su creación. Ahora, ¿cómo le quedó a Dios su creación? Regular 3/4, medio. Por tanto, eso me comunica que Él es perfecto. No puede ser de otra manera. Bien, a causa de esa verdad, todo cristiano entonces debe ser verdaderamente un teólogo en potencia, un estudioso de Dios. Debe despertársele de manera natural un deseo inmenso por conocer a su Hacedor y todas sus maravillas. Por demás, uno de estos hechos tiene que ver precisamente con la misionología, que tiene su inicio. ¿Quién lo creyera? Inicio fue allá arriba, no acá. Arriba, donde Dios creó. Imagínense, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántas creaciones? Una, dividida en dos. Cielos y tierra, una realidad que no percibimos con nuestros sentidos humanos, pero la nuestra, que nos pullamos y nos duele, y la situación crítica que vive el país, las futuras elecciones ahorita, etcétera, todo eso lo vivimos acá. Ahora bien, hacia el final del Evangelio de Juan, específicamente en Juan, capítulo 20-21, que es un versículo que lo voy a tomar como de caballito de batalla, por así decirlo. Allí, en ese Juan 20-21, voy a decir unas palabras que salieron directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Interesante. Interesante. ¿A dónde fue enviado el Señor Jesucristo por el Padre? A esta tierra. A esta tierra, como lo vemos, a este mundo, y lo envió como el primer misionero de que se tenga conocimiento. Vino de arriba hacia abajo. ¿Y a dónde nos ha enviado el Señor Jesucristo a nosotros? Al mismo mundo. Ya lo hice, ahora ustedes también van detrás de mí. Eso quiere decir entonces que la misión del Hijo aquí en la tierra continúa en la misión de la iglesia, o sea, usted y yo. Notamos entonces que se trata de una misión subsecuente a la misión esencial del Señor Jesucristo. Es decir, que vamos detrás, Él va aquí y nosotros vamos detrás. Él la inició, nosotros vamos complementándola según su plan, según Él quiso hacerlo de esa manera. De ahí, como dice acá, así como yo fui enviado por el Padre, ahora yo también los envío a ustedes, dice el Señor. Es fácil entender entonces que la iglesia en todo tiempo y hasta hoy continúa en misión. Continuamos misionando. Todo esto continúa tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Debo decir que muy seguramente muchos estarán de acuerdo conmigo en que el grueso de la iglesia hoy en día ha perdido la perspectiva de lo que es la misión como tal. Vemos una iglesia hoy, seguramente sin lugar a equivocarme, el grueso de la misma, en cualquier tipo de activismo, pero menos en lo que debería esencialmente estar. En misionar para llevar el evangelio de salvación. La iglesia tiene un activismo desbocado, podríamos decirlo, y se ha perdido el rumbo de alguna forma, y por eso, hermanos, es que o no lo entendieron, o olvidaron, o dejaron a un lado el concepto de misión y han perdido esa línea bíblica. Pero todavía resuenan las palabras del apóstol Pablo en nuestros oídos cuando dice en la canción que cantamos ahorita de Papel Maché, ¿cómo irán? ¿Cómo predicarán? ¿Cómo creerán sin haber quien les predique en ese entonces? ¿Cómo? ¿Ve? Y esos son los misioneros. Esos son los que van. A veces ni nosotros debemos ir, pero en todo tiempo la misión es tanto externa como interna. Es tanto en la selva real como en la selva de cemento. No se puede dejar de hacer, es continua, constante. Ella no para. ¿Ve? ¿Para qué? Para que invoquen el nombre del Señor Jesucristo y sean salvos. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres vengan al arrepentimiento y sean salvos. Amén. Así que
este verso en particular de Juan 20:21 inmediatamente nos conecta a nosotros de forma directa con la misión del Señor Jesucristo. En otras palabras, la iglesia está inmersa en la misión del Hijo. Amén. No puede ser de otra manera, tal cual. Es así como se ve, y esta fue predeterminada desde la eternidad pasada por el Dios Trino allá en el cielo. Y esta misión se deja ver, usted la puede notar a través del crecimiento orgánico e imparable que ha tenido la iglesia a través de las edades. No se ha perdido. ¿Ve? Por último, tiene que ver, escuche bien, con la forma global que Dios ha planeado, para la restauración de todas las cosas en Él, para la gloria de Dios Padre. Pero sigamos entendiendo la misión de la iglesia en la misión del Hijo, que como nos dimos cuenta está encomendada directamente por Él mismo a su iglesia, a la que Él rescató, a la que le costó su sangre. Antes de la creación, el Padre le dio al Hijo la misión de redimir un pueblo para sí, y vemos atisbos de ellos en Juan, en el Nuevo Testamento, Juan 6:37, tal vez vamos a mirar alguna parte de eso, y verso 40 también. Leo el verso 37 de Juan 6, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y yo no lo voy a echar afuera, dice Jesús. Ahora, recordando Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pero antes de que Cristo lleve a las personas al cielo, algo ha hecho previamente el Padre para llevarnos a Él. A la única puerta que existe de ingreso al reino de los cielos. En el 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado como misionero, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y mira lo que promete: y yo le resucitaré en el día final, en el día postrero. Luego entonces, la misión del Hijo aquí en la tierra tiene que ver primero con la redención de la humanidad. Y esto es así porque estamos hablando de la máxima creación que Dios hizo en todo el universo, sin excepción, en todo el universo, y que a propósito, Dios le colocó de sí mismo, Él colocó, Él le metió de su propia esencia a su máxima creación, de Él a nosotros. Es decir, como lo vemos en Génesis 1:26, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando dijo Dios: hagamos al hombre, ¿con quién estaba hablando Dios ahí? ¿Ya estaba el hombre hecho? No. Entonces, ¿con quién estaba hablando Dios ahí? Hagamos, en plural, con el Dios Padre y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, imagen, mente, emociones y voluntad, para comunicarse con Él, para tener una relación personal con Él. Y dice: conforme a nuestra semejanza, formado juntamente conforme a nuestra semejanza. 2:7 de ahí mismo Génesis lo indica, y usted puede ver que Dios creó a un hombre y infundió, sopló aliento de vida en su nariz. Ahora bien, créame que ninguna otra cosa creada, cualquiera que ésta sea, que tenga aliento de vida en sus narices o que sea inanimada, jamás fue creada a la imagen y semejanza de Dios, excepto nosotros. Eso nos hace particularmente muy diferentes al resto de la creación. Especiales para el Señor, como debe ser, particularmente. Ahora, el propósito de esta misión va más allá, empero. Va mucho más allá. Por eso les advertí que para poder entender la misión de la iglesia en el Hijo, íbamos a comprender un poco más la misión del Hijo. Primero, la Escritura habla de reunir todas las cosas en Cristo para su preeminencia y para su adoración. Miramos para eso Colosenses 1, 18-20, si quiere tomar apuntes. Dice en el 18: y Él es, refiriéndose al misionero primario, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿De quién habla aquí? Del misionero Jesús. Dice ahí, en Él, para mí, pues ahí es el comienzo de la iglesia, cuando Él llega. Ahora, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, y lo celebramos el domingo anterior, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó, que Dios quiso, le agradó a Él, al Padre, que en Él, en ese misionero que llegó a la tierra, habitase toda plenitud.
y por medio de Él y de nadie más, aquí no se trata de San Carlitos o Santa Danielita, no. Aquí no cabe nadie más, dice aquí que por medio de Él reconciliar. Y esta palabra tiene mucho sentido en el tema de la misión de la iglesia, en la misión del Hijo, porque se nos dio a nosotros también el ministerio de la reconciliación. ¿Se acuerda? Por extensión, tal como lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 18, cuando dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por aquel que vino a misionar, que es Cristo. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, tal como lo vino a hacer Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Y ahora lo hacemos nosotros hasta el día de hoy. ¿Sí? La extensión, la delegación, ahí vamos detrás. Pero volviendo al texto de primera de Colosenses, ¿sí? Sigue diciendo que por medio de Él reconciliar todas las cosas. ¿Cuántas? Absolutamente todas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Porque acordémonos que el cielo también fue afectado. Fue afectado a causa de aquel que se rebeló allá arriba. ¿Se acuerdan? De hecho, el primer pecado de rebelión fue allá arriba, no acá. Allá fue el primer pecado de aquel que se rebeló. Ya sabemos de quién estamos hablando. Pero dice aquí, haciendo la paz. ¿Cuál paz? ¿La paz total de un gobierno por allá parecido a Colombia en otro país? ¿En otro continente? No, nada que ver, no. Dice la paz mediante la sangre de su cruz. Me acuerdo en la trilogía del Paz Carlos que expuso en estos 3 días ahorita en Semana Santa, dando como pudimos ver con nuestros ojos espirituales lo tremendo que fue para su hijo recibir el castigo por nuestra paz. Fue terrible. Sobre todo la del jueves paz, me quedé impresionado. Eso fue tremendo. Esas tinieblas que hubo donde el Padre estaba dando el castigo que usted y yo nos merecíamos. Y hubo tinieblas por eso. Lo cual para mí fue fuertísimo para el Hijo. Muy fuerte, pero también fuertísimo para el Padre. Es tremendo. Allá en Isaías 53, me acuerdo ahora cuando habla del siervo sufriente, allá dice, nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios. De Dios. Y es interesante ese punto. Si mi hijo Daniel comete una infracción, ¿quién debe disciplinarlo? El papá. Dios el Padre no iba a hacer que el diablo hiciera eso. ¡Qué tremendo! Fuertísimo. Así que la misión del Hijo en la iglesia fue a precio de sangre. A precio de sangre. Le costó su propia vida y de esa manera poder reconciliar, como dice aquí, todas las cosas, tanto arriba en el cielo como aquí en la tierra. Qué interesante esto. De hecho, Apocalipsis capítulo 5, verso 9, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres. Él tiene la dignidad atribuida a Él por causa de su misión, de lo que Él hizo aquí en la tierra, ese Cordero de Dios. De tomar el libro, y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Maravilloso. Maravilloso. Así que este versículo resume y amplía la amplitud de onda, mejor, de la misión encomendada del Padre al Hijo, lo cual, por supuesto, vino a ser el fundamento, el pilar de la misión de la iglesia de Él hasta el día de hoy y el mensaje que llevamos también. Lo explica también 2 Timoteo, capítulo 1, del 9 al 10, cuando Pablo le dice al joven Timoteo, dice hablándole a Timoteo, le dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Para qué? Para que como iglesia nosotros continuemos su misión aquí en la tierra. Dice ahí, no conforme a nuestras obras, no, sino según el propósito suyo, que habla aquí de reconciliar todas las cosas en su Hijo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 10, pero que ahora ha sido manifestada, se dio a conocer por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, escuche bien, quitó
la muerte. Quitó la muerte. ¿Qué quitó? La muerte. Y se deja ver qué. Y dice, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La misión del Hijo se completa al traer a la luz la vida que ya no muere. La vida que va para siempre por medio incluso, qué ironía, qué contraste, por medio de su muerte, de su sepultura, que poco se habla de ella, es muy importante hablar de ella, y de su resurrección. Este es el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, del 3 a 4, incluso lo resume más compactamente. Así que podemos observar con claridad, hermanos, un despliegue glorioso de la misión encomendada al Hijo desde la eternidad. Y para eso nos apartó también, para hacernos partícipe de su plan eterno. Aunque en el principio de la creación no hubo misión por ausencia total de pecado antes de, ¿sí? Génesis ciertamente deja ver algunos atisbos, algunas puntaditas por allí. Observemos bien que en cada uno de los días de la creación leemos la misma frase, y vio Dios que era bueno. Y termina, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Esto significa que todo lo creado sí era bueno, lo que indica a todas luces que servía para el propósito de Dios en gran manera. Hasta ahí todo bien. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿en qué día fueron creados Adán y Eva? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto día, ¿cierto? En el sexto día. ¿Y qué hizo Dios en el séptimo? Exacto, dice que reposó. Venga, ¿Dios se cansa? Pero dice que reposó. ¿Cómo hacemos ahí? Si Dios se cansa, estamos en graves líos, en graves problemas, ¿no? De un Dios todopoderoso, omnipotente. No, terminó de hacer, y si terminó de hacer, ¿qué tiene que hacer? Pues contemplar su creación. Terminó. No es como otro que, y ese Guillermo casi me quedó difícil de hacerlo, y casi no puedo. No, de eso no se trata. Ahora bien, pero dice que en el día séptimo, dice que Dios lo santificó, lo apartó para él. Dice, ahí lo aparté y fue el único día del cual no se menciona, y fue la tarde y la mañana, un día. Y fue la tarde y la mañana, 2 días. Y voy a llamar, ese no tuvo ni mañana ni tarde. Dios se estacionó ahí se quedó. Y encima nos dice a nosotros, vengan y participen de mi reposo. Métanse conmigo acá. Qué interesante el asunto. Y nos ha invitado como hijo a compartir de ese descanso con él, lo que nos indica que la causa y el fin último de la humanidad es Dios mismo. Dios mismo, que toda la creación llegue a reposar en él. En consecuencia, considero que esta verdad catapulta la misión del Hijo aquí en la tierra. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Qué bueno que usted y yo y la humanidad completa pueda eternamente y para siempre reposar en el Dios vivo. Qué bueno, qué bueno. Respecto a esto, la Biblia, la Biblia nos da también una, diría yo, una severa advertencia, claro que sí. La idea es que todos entremos en el reposo, pero no todos van a querer entrar. No todos van a entrar. No porque Dios no quiera, ¿no? Él está constantemente buscando al hombre para tal efecto. En Hebreos capítulo 4, del verso 1 al 3. ¿Sí o no? Dice allí, temamos con temor reverente, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, que es a la larga es parte del plan final de Dios, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hombre, por favor. Y tal vez hay muchos en la misión de la iglesia que están con un estrés elevado, no reposando en el Señor. Usted ya entró al reposo del Señor, haga lo que tiene que hacer, pero siga reposando en Él. La iglesia nos falta por ahí meterle más el diente a eso y estar tranquilo en medio de la barca, porque Él está con nosotros en la barca. Así esté durmiendo, Él está con nosotros. Comillas, ¿no? Él no duerme, pero dice aquí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva evangelio como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de un pequeño detalle. Fe en los que la oyeron. Verso 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. A ver, evidentemente.
Y esa es la idea. El ideal de la iglesia es que comprenda que Dios es el fin último de todo cristiano aquí en la tierra. Así es, en el orden creado por Dios y en su total restauración, Dios está al final en medio de su pueblo y ellos reposan en Él para su adoración y exaltación como punto culminante de la misión del Hijo en la iglesia. Y ya a esa altura, en el favor de Dios a futuro, la iglesia habrá culminado también su misión en la misión del Hijo aquí en la tierra por extensión. Sin embargo, con la caída de Adán, la humanidad perdió el reposo definitivamente al entrar en un estado de muerte espiritual. Se separó de Dios a causa del pecado y ya no eran hijos, sino pecadores dignos de la ira del Señor. Y el orden creado por Dios así fue alterado, indudablemente, y la creación, créame, se echó a perder. Pero es a partir de esa condición que vemos la revelación de la misión de Dios. Caso contrario nos hubiera dado. Restaurar el orden primario creado a través de su Hijo, y eso involucraría inevitablemente, y a lo último también a la misión de la iglesia, en la misión del Hijo. Pero me quedo con esa palabra, restaurar. Restaurar nos habla de volver al estado original del hombre en relación con Dios, así como que de todas las cosas creadas por Él. Qué interesante analizarlo. Y para ello, para tal efecto, Dios había diseñado una mediación, en principio, pero ya no aquí, porque falló este hombre, ya no aquí, sino una mediación que no fuera de aquí, sino fuera de acá, no de acá, sino de fuera, que fuese externa, sobrenatural, de alguien que en sí mismo no requeriría ser restaurado por estar fuera del pecado original que causó este varón, el primer Adán. Recordemos 5:12 de Romanos, ¿cierto? Así que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Qué entró al mundo? No había pecado en el mundo, pero a causa del hombre se abrió la puerta al pecado. ¿Y por el pecado? La muerte. O sea, entró la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué pasó a los hombres? La muerte. Por cuanto todos pecaron. No solamente fue Adán, sino de ahí para adelante todos nosotros. ¿Ve? Eso echó a perder todo eso y él podría ser el que estuviese a cargo de la restauración como quiera, que él no está metido en este cuento. Romanos 3:23, por cuanto todos y están de la gloria de Dios. La palabra destitución es roto, alejado, separado. La palabra separación significa muerte. Usted arranca la rama de un árbol, ¿cómo queda? Separada, muerta. Aunque tenga apariencia de vida, ¿cómo estará en 5 horas? Porque fue separada de lo que le producía la vida. Así ocurre con el hombre. Hubo muerte espiritual. Luego todos, dice, por cuanto todos. ¿Quiénes caen ahí? Raimundo de todo el mundo. Pero si todos están muertos, ¿quién es el único vivo en este asunto entonces? Uno solo. El que vino de arriba. Él sí podía hacer esa restauración en plenitud. Lo comprendemos ahí, en ese versículo. Se da cuenta, el Señor Jesucristo. Luego, insisto, Él es el único que quedaba habilitado para la tarea de la restauración. Tal cual, el único para esta tarea misionera, entre otras cosas, así fue la voluntad del Padre y para la gloria del Padre. Nunca olvidemos eso, porque siempre quedó, es para la gloria del Padre, siempre para la gloria del Padre a través del Hijo. La misión del Hijo, entonces, la misión del Hijo de Dios fue llegar a este mundo, por supuesto, para tal efecto. Comenzando primeramente con la redención del ser humano y luego de toda la creación. De hecho, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, ¿cierto? Para ser también ella liberada. Romanos 8, 21 al 21-22. Ahí usted puede verlo. ¿Por qué? Lo podemos rápidamente comprender en Génesis capítulo 3, 17. Como consecuencia del pecado, dice ahí que al hombre le dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita serás, me será la tierra, por tu causa. O sea que ¿quién pagó platos rotos aquí? La tierra como tal, sea, con dolor comerás de ella todos los días de su vida, y a mí le cuesta aún el hombre poder
comer de la tierra, tiene que trabajarla fuertemente y si es dueño de la tierra tiene que estar pensando en los fertilizantes, pensando en las maquinarias amarillas, pensando en los trabajadores, si subió o no subió el maíz, etcétera, les va a costar tomar el alimento como debe ser. Así que la creación fue maldita y sufrió pérdida dentro del pan y el propósito para la que fue creada por Dios. Porque acuérdese, dijo Dios, tierra, produzca seres vivos, produzca hierba y árbol que dé fruto y que su fruto dé... ¿Sí? ¿Qué produce la tierra? Vida, pero además de producirla, la sustenta además. Sin embargo, quedó estropeada, afectada por ello. Más adelante dice que espinos y cardos te producirá. O sea, imagínense una rosa sin espinas, qué lindo, ¿no? Pero ahora le va a producir espinas. Cardos es esos que se le pega a usted bajo esos... En el monte, ¿no? ¿Ha visto esos cabillitos que le esperes? Qué lindo que sería que eso no estuviera, pero mire, a causa. En Galapa, entre otras cosas. Saludo a la gente en Galapa si está mirando. Gracias, Paz-Simer, muy amable. Y quien también sufrió las consecuencias del pecado en todas las cosas que Dios quiere restaurar. ¿Sabe qué más? Los animales. Génesis capítulo 6, verso 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre, primero el hombre, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Dios se arrepiente? Dice la Biblia, Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. En el hebreo original dice, le dolió en el corazón. Le dolió muchísimo que el hombre se le haya, coloquialmente, patraciado. ¿Cómo es que patraciado? Algo así. O sea, le quedó mal, le dolió en el alma. ¿Ve? ¿Por qué puede Dios raer de todo a todo mundo y por qué? Él los creó, Él es soberano, Él puede hacer con su creación lo que le da literalmente la buena voluntad que Él tenga, porque es dueño y soberano. Ahora bien, entonces aquí vemos que otros que pagan los platos rotos son los animales por causa del pecado de los hombres. ¿Cuántos animales? Dice, todos. ¿Cómo se evidenció eso? Un capítulo más adelante, capítulo 7, verso también 7, dice, por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, él, sus hijos y su esposa, su mujer, y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales no limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos, oído, entraron al arca. Con Noé, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Me preguntaba, ¿Dios tuvo que ir por... Noé tuvo que ir por los animales? ¡Ey, Sen, Can, Jafé! ¡Arren, rápido! Aquí está la rampa, rápido! Vayan, busquen los animales. Increíblemente los animales llegaron de 12 días, entraron. En un libro que leí hace mucho tiempo que se llama El Diluvio, decía que el autor, que la mayoría de los ejemplares que entraron tendría que ser muy pequeños para ocupar del 70 al 75% de la capacidad del arca y el otro 25% era para alimentos y otras cosas así. Pero los animales entraron. ¿Y sabe cómo entraron? Mansitos. Ahí entraron. Hasta ahí, bien, ¿ok? Pero ya en Génesis 9, verso 1, después del diluvio, dice Dios en el 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. En Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra. ¿El propósito de Dios había cambiado después del diluvio? Seguía siendo lo mismo. La creé no para que estuviera sola, para que fuese habitada y para que fuese llena. Dios no cambia como nosotros, es ambivalente. No, nosotros sí. Su deseo era ese. Pero en el verso 2 de Génesis 9 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. ¿El temor y el miedo de quién? El temor y el miedo de vosotros, de ustedes. ¿Se acuerdan cuando el hombre oyó la voz de Dios que se paseaba en el aire del huerto y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios? ¿Qué tuvieron? Temor, porque dice que estaban desnudos, etcétera, pero se despertó su conciencia y se dieron cuenta que su pecado les avergonzó. Fue tremendo el daño que se hizo y tuvieron miedo.
Dios le dice, ¿dónde estás tú? O sea que Dios no tenía ni idea dónde estaban cuando les preguntó. Interesante, ¿dónde estás tú? El miedo y el temor ya estaba con ellos. Y aquí dice que el temor y el miedo de nosotros ahora iba a reposar en los animales. Mire bien, un pajarito, un venadito, un pececito, usted se acerca para acariciarlo, se quedan ahí para que usted lo acaricie. De una. Tremendo eso. Y de alguna manera es una forma en cómo Dios protege su naturaleza, sus animales. Porque el primer depredador de los animales, ¿quién es? Humildemente. ¡Qué tristeza! ¿Cuántas especies hemos acabado nosotros? Realmente lo que está haciendo Dios es protegiendo su creación para luego restaurarla como quiere a través de su Hijo. ¿Ve? Así que es tremendo y por eso le pone Él ese miedo a ellos. Eso hay que restaurarlos. Hermanos, vea, la restauración es un acto titánico, hermano, en la misión del Hijo aquí en la tierra, que consiste en recuperar el orden creado a través de Él, que se echó a perder por causa del pecado. Para ellos, para esto mejor se requería un nuevo pacto, como previamente fue anunciado en Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Pero mire esto, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Pura restauración. Pronto ha de pasar eso. Aquí se las pongo. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 21, también lo ratifica y lo amplía. Ante el fracaso de Adán como hijo, Dios no abandonó su propósito de la restauración, no señor, sino que habló sobre la promesa de otro hijo, es decir, el segundo Adán. ¿Se da cuenta? Llamado en Génesis, capítulo 3, versículo 15, los que estudiamos, ¿se acuerdan? Conocido como el protoevangelio, la semilla, la simiente. En el hebreo, spora, en el griego es... En el griego, acuérdenme, espora y en sperma, que significa semilla, simiente, descendencia. Entonces es interesante aquí, porque allí, en ese Génesis 3.15, la simiente de la mujer derrotaría en un futuro escatológico no muy lejano a la simiente de la serpiente, que es la maldad. Para empezar la restauración conforme al versículo, a lo que quiere Dios. ¿Ve? Entonces, este es conocido como el protoevangelio. Y predicado por el mejor predicador de todos los tiempos, Dios mismo, que nos los anuncia ahí de manera maravillosa. ¿Ve? Esta promesa es el nuevo pacto en forma embrionaria que crece de manera orgánica e imparable en la historia de la restauración y de la redención del hombre a causa del desarrollo de la misión de la iglesia hasta el día de hoy en la misión encomendada a nosotros por el Hijo. Vamos concadenados, ¿no? Vamos encima de lo esencial de su misión, vamos nosotros, porque así le plació al Hijo. Después del diluvio, en el capítulo 11 de Génesis, uno ve que hay un juicio de parte de Dios y es confundir el hablar los idiomas. ¿A causa de qué? De que se establecieron en una llanura, en el monte Sinar, ahí. ¿Qué había dicho Dios? Multiplicar y llenar la tierra, pero ellos quisieron hacerse un nombre típico, ¿no? Como suele pasar todavía hasta el día de hoy la gente. Y Dios confunde y según sus lenguas se fueron hacia diferentes partes del planeta. En ese momento Dios hace un varón llamado Abraham, en Mesopotamia, más precisamente de Ur de los Caldeos. Y le promete a este varón que lo iba a bendecir y que a través de su simiente, dice, te voy a bendecir y a través de esa simiente que vendrá a partir de ti, serán benditas también todas las familias de la tierra, formando así un nuevo pueblo, el cual él mismo introduciría posteriormente en su reposo en la tierra prometida, reposo del cual ya hablamos atrás. En Génesis 12:1, ahí dice el llamado, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le había dicho? Sal de tu tierra o vete de tu tierra y de tu parentela, sus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Yo me preguntaba, ¿por qué se va Abraham como Dios le dijo? Dios le dijo,
a una tierra que te mostraré. Y Abraham dijo, yo me voy. ¿Él sabía para dónde iba? No tenía ni idea. Entonces, ¿por qué Abraham obedece a Dios y se va? Porque le cree, hermano. Porque le cree. Más tarde diría Pablo en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado justicia. Hágame el favor, ahí lo está diciendo. Muy clarito. Y ¿saben qué? ¿Saben de alguna manera que también nosotros, de alguna manera, Dios nos ha venido mostrando otra tierra que nos viene mostrando y que algún día nos introducirá tal como hizo con el padre Abraham. Y en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados, igual que Abraham, por la fe, tenemos paz con Dios. Hermanos, y este fue uno de los puntos muy importantes que Martín Lutero rescató de la Reforma. En Génesis 22:18 sigue diciendo Dios a Abraham, en tu simiente, escuche bien, en tu simiente, le está diciendo Dios, aquella simiente santa de la que te hablé atrás, que tú creíste. ¿Te acuerdas? Aquella simiente prometida en Génesis 3:15, en la cual tú has creído, dice ahí, en ese que viene ahí, en ella serán benditas todas las naciones de la tierra. Es por esta causa que se cumple Éxodo capítulo 4, verso 22 al 23, dice, y dirás a Faraón, le dice Dios a Moisés, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. ¿Para qué? Para la misión que yo le di. Dice, mas no has querido dejarlo ir. La misión de la iglesia, en la misión del hijo, aún se sigue sosteniendo bajo este pilar fundamental, bajo esta piedra principal del ángulo. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Para que me sirva. Y habla del siervo de Dios en el Hijo como el siervo de Dios en una nación, que allá fue, por supuesto, su pueblo y aquí su iglesia hasta el día de hoy. Volvemos a notar entonces que se trata de una misión continua del Señor Jesucristo en la iglesia. Él haciendo lo suyo y nosotros, hasta el día de hoy, también haciendo lo que nos corresponde. Reafirmada por demás, como lo vimos en el principio, en el versículo de batalla que tomamos, que es Juan 20:21, que en la Biblia de las Américas dice, así como yo fui enviado por el Padre, ahora yo también los envío a ustedes para que me sirvan. Insisto, la iglesia hasta hoy está en misión. La misión encomendada del Hijo de Dios a nosotros. Continuamos con esa labor, con esa bandera. Usted puede notar en esa famosa frase de Oseas capítulo 11, verso 1. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Con perspectiva profética, con cumplimiento también en Mateo capítulo 2, verso 15, cuando José tuvo que huir a Egipto por causa de que Herodes quería matar a su pelado. Y dice el versículo, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Para qué? Para que me sirviera en la misión que yo le he encomendado en esta tierra, dice el Señor. La profundidad de la misión nace de arriba y de un impedimento, porque siempre las misiones han tenido talanqueras. Y ya sabemos de quién proceden. Y que hay un espíritu de engaño que todavía está en la mente de muchas personas. Y que solo a través de la iglesia, como luz y sal para las naciones, ellos van a comprender esa verdad. Usted y yo misionamos todavía. La misión de la iglesia y la misión del Hijo aún no termina. Por eso cuando los descendientes de Abraham estaban en Egipto, Dios liberó a Israel llamándole su hijo, como lo acabamos de ver. Y los atrajo, ¿se acuerdan?, al monte Sinaí para que lo adoraran. Éxodo 9:1. Y para adoptarlos como hijos a través de su pacto. Siendo su pueblo, les da la ley y la misión de ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Usted lo puede ver en Éxodo 19, de 1 en adelante. Y ellos dijeron, sí, Dios dijo que usted va a ser una nación. ¿Pueden prometerlo? Sí, Dios, lo que Él diga. Ya. En el capítulo 20 de eso, Dios le da la ley y no cumplieron ni pío.
¿Se acuerdan? Fallaron en gran manera. Entonces, ellos iban a ser mediadores de la presencia y de la bendición de Dios para las naciones. Y tan así fue la cosa que en Éxodo, allá en el 15:1-8, mira lo interesante, esa Israel es vista como una nueva creación a la luz del cántico de Moisés y María. Oh, es una nación maravillosa, somos los que vamos a llevar toda la verdad, etc. Sin embargo, como sabemos, Israel apostató al adorar a un becerro de oro en cabeza de Aarón. El plan redentor entonces ya no se realizaría por medio de la Israel nacional, escúchenme bien, el hijo de desobediencia que llama la Biblia, sino por el remanente fiel, es decir, el Israel de Dios, conformado no solo por los descendientes directos de Abraham por causa de la fe, sino por todos los hijos de Abraham a través de la fe. ¿Y quiénes son esos? Yo veo un montón acá. Amén. Como seguramente usted ya lo ha estudiado en Gálatas 13 y al 9. Así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice, sí. Y sabed por tanto que los que son de fe, ¿usted de fe? ¿Usted de fe? ¿Usted? Yo también. Yo y de Bibliotecafé también. Póngale la firma. Entonces, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, evangelio, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, no con el padre Abraham, con el creyente Abraham, porque padre solo hay uno. Entonces usted puede verlo en Gálatas, en la extensión, capítulo 3, verso 26 al 39, y también de Romanos 4, del 16 al 17, para confirmar esta verdad. Ahora, en el progreso del tema de la misión en la historia redentora, esto tiene su clímax, escúcheme bien, con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo obediente que obrará en el nuevo éxodo para el pueblo de Dios en su peregrinaje de aquí del cielo hacia la nueva tierra. La que anuncia Apocalipsis 21, que anhela mi alma ver, sinceramente, anhelo ver esa nueva tierra, un día no muy lejano. Es el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. ¿Se acuerdan de la genealogía? Hijo de David, hijo de Abraham, en quien todas las cosas, todas las antiguas promesas se cumplen. Hermanos, Él es el fundamento de la misión de la iglesia y de su mensaje, que ahora debe ser predicado hasta los confines de la tierra. De hecho, los evangelios comienzan retratando inmediatamente la misión de Jesús aquí, siguiendo el patrón histórico de salvación. Es decir, primero los judíos y después los gentiles. Usted ve a un Pablo llegando a cualquier ciudad, ¿y a dónde entraba primero? A la sinagoga, a donde sus paisanos, a tratar de decirles, mire, crean en el Salvador. Y luego, ¿a dónde iba? A las plazas públicas, a los gentiles, tal cual como dice la Escritura, con el hábito, el deseo de formar de ambos un nuevo y único pueblo de Dios. Desde su nacimiento se anuncia que las promesas hechas a Abraham, esa simiente santa, esa simiente prometida, el Mesías redentor, se cumplirían en Jesucristo, ya que las descripciones del hijo de David, por ejemplo, y el siervo sufriente en Isaías 53, concuerdan plenamente con él en Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Amén de los demás también evangelios. Sin embargo, esto cambiaría luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Inaugurado el nuevo pacto, a través de su sangre, Jesús envía a sus discípulos, ¿a dónde? A las naciones, como Él fue enviado por su Padre, insisto, Juan 20:21, para llamar de en medio de todas esas naciones a sus escogidos a través de la proclamación y la enseñanza del Evangelio, Mateo capítulo 28, 18, 19, etc. Entonces, esta misión de la iglesia, en cabeza ahora de los apóstoles, solo inició cuando fueron investidos por el poder
del Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos capítulo 2, Joel 2:28, etc. Aquí, hermanos, se inaugura el papel de los apóstoles de ser testigos hasta lo último de la tierra. Segundo, se inicia también la restauración de la adoración en Sión, Isaías capítulo 2, 1 al 5, y comienza el llamado al Israel de Dios. Al Israel de Dios esparcido por todas las naciones en la tierra y llamados a reunirse con él. Ezequiel 37, 15 al 28. Pero solo cuando la iglesia, hermanos, quedó establecida como la Israel de Dios, el que tiene oídos para oír que oiga, la misión hasta los confines de la tierra fue posible, hasta ese momento. La misión ahora deja de ser centrípeta. Ya no es que, Israel, miremos allá, vamos allá, de allá esto, etcétera, etcétera. No, con esto ahora deja de ser centrípeta para ser centrífuga, hacia afuera, con la iglesia, con la Israel actual, para dejar de mirar esa Israel actual y ahora miramos hacia afuera, como si Dios, escuche bien, como si Dios rogara por medio de nosotros, la iglesia. En nombre de Cristo les rogamos, reconcílense con Dios. Acuérdense, 2 Corintios 5:20. Interesante. Y esto es la misión de la iglesia en la misión del Hijo en todo su esplendor. Porque nos dice ahora, como Dios rogase por medio de nosotros. Interesante. Ve lo concadenado que va lo uno con lo otro. Ahora, en las cartas paulinas vemos que la misión de la iglesia en el Hijo de Dios es precisamente proclamar y enseñar a Cristo a todos los seres humanos. Colosenses 1:28, 29, que dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Y esto es muy llamativo, porque es la misión de Cristo en mí. Por lo que termina diciendo, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. ¿Notamos el pronombre personal de primera persona? En mí. Mí dice que representa realmente la misión de la iglesia en el Hijo. Ese mí, apropiéselo, soy yo, la iglesia. Estoy encomendado por el Hijo. Más tarde nuestro hermano Pedro afirma que la iglesia como real sacerdocio, como nación santa, ¿se acuerdan? Tiene las virtudes, fue escogida para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, a todas las naciones, entre las cuales como iglesia, nosotros aquí somos peregrinos y extranjeros. Qué pena, también de una nación que Dios se va a hallar algún día. Somos peregrinos y extranjeros, mientras tanto cumplimos la misión. Para ir concluyendo ya en la consumación de los tiempos, indudablemente se verá el resultado, ¿no?, de la misión del Hijo en la iglesia y de la iglesia en el Hijo de Dios. Y ahí se dejará ver el fruto pleno de la misión, porque será expresado en su momento cuando personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación digan a una sola voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, que seguramente estará a su diestra. Apocalipsis 7, 9 al 10. Cuando eso se exprese, ya estará todo completo. Ya todo estará allí. Luego, cuando los cielos y la nueva tierra hayan sido inaugurados, ¿por quién? Diga, por mí. Usted es iglesia, por mí. Cuando haya sido inaugurado, el Cordero afirmará: hecho está. Yo soy. Hecho está, dice, yo soy el alfa, el principio. Apocalipsis 21, 6. ¿Ve? En ese momento, hermanos, y por causa de la misión exitosa de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, entonces los pactos, las promesas, las profecías serán consumadas en Él y será restaurado de forma plena el orden de la creación como fue en el principio, antes del pecado. ¿Me hago entender? Tal como Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo. He aquí, dirá el Señor, ahí mismo en 21, verso 3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquello que era
como en penumbra, ¿cómo es que se le dice? Como una sombra, ya dejó de ser sombra. Va a ser frente a frente ahí. Lo vamos a ver, como dicen los gringos, face to face. Oh, cara a cara ahí, de frente. Va a ser un gozo enorme, porque Él morará. Ya no habrá más historia. Todo estará de ahí hasta la eternidad sin fin. Acuérdense que Él trajo la inmortalidad a través de su evangelio. Muerte, sepultura y resurrección. Queridos hermanos, podemos concluir que la iglesia sin misión no es iglesia. Así es. Seguro, se lo dije a mi hermano Carlos aquella vez que estamos preparados y me dijo, ¿cómo va? Yo le dije eso. Oh, no, mi hermano. Así es. Hermano, la iglesia que no misiona no es iglesia. Póngale el rótulo que quiera, pero no es esencialmente una iglesia y es lo que hoy se ha perdido en esencia de eso de misionar. Tal vez, le doy gracias al pastor Carlos que puso en su corazón rescatar estas doctrinas bíblicas fundamentales que la iglesia en cualquier momento perdió en el camino. Hermano, misionar es una acción que aún continúa hasta el día de hoy con nosotros. No podemos evitarlo, fuimos encomendados para tal efecto. Y cualquier hijo de Dios que se precie de serlo, lo hace con gusto, lo hace con alegría, hermano. ¿Lo vamos a hacer este sábado o no? Este sábado vamos a hacerlo. Y el sábado 18 vamos a salir a la calle con ese megáfono. Y además, hermanos, mire, lo interesante de todo esto que yo veo aquí, hermanos, es que el Hijo nos involucró en su misión. ¿Se dieron cuenta? Amén. Y quiso hacernos partícipes de esa misión, la que acabamos de describir a grandes rasgos aquí en la tierra, para que nuestros galardones, para que nuestras coronas, para que nuestras recompensas brillen en gran extensión cuando estemos en Él y haya valido la pena haber sido rescatados de este mundo perverso, hermanos míos. No le defraudemos, por favor, en la misión encomendada. No le defraudemos, por favor. Paz Carlos sale con su hija Danielita ahorita el sábado a cumplir eso, a continuar cumpliendo con la misión de la iglesia en el Hijo. Oremos por ellos. Hay algo que se va a realizar este sábado con el favor de Dios en una zona deprimida, muy tremenda, de difícil acceso, con personas que carecen de absolutamente todo. Y eso va de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y ahí estaremos con el favor de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas en ninguna manera. Y por supuesto, el día 18, con el favor de Dios, megáfono en mano. Me gozo de tener ese megáfono. Amén. Y vamos a hacerlo por segunda vez. Suba es enorme. Usted puede ir a cualquier lado de Suba y cualquier cantidad de gente. Suba queda lejos de Suba. Siempre he dicho eso. Y de hecho sostengo que Suba es la capital de Bogotá. Muy grande. Hermano, hay mucho pueblo que necesita conocer la luz de Cristo para la salvación. Por favor, termino diciéndolo. No defraudemos a nuestro Señor Jesucristo. Cumplamos nuestra labor. Muchas gracias.